La intuición nos dice que una función es continua en un punto cuando es posible dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Pero desde un punto de vista formal, una función f de x es continua en x igual a si se cumplen tres condiciones. La primera condición, que exista el valor de la función en dicho punto, es decir, que exista f de a. Segunda condición, que exista el límite para cuando x tiende a de f de x, de la función. Y por último, la tercera condición, y más importante, que ambos valores coincidan, es decir, que el límite para cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Nosotros vamos a tratar de iniciarnos en este tema con una función muy sencilla, f de x igual a x al cuadrado, porque además sabemos que todas las funciones polinómicas son continuas, no sería necesario hacer este estudio. Pero vamos a ver si es continua en x igual a 1 para probar nuestras tres premisas. Si f de x igual a x al cuadrado, lo que está claro es que sí que existe el valor de f de 1, porque calcular f de 1 sería sencillamente elevarlo al cuadrado y eso nos da 1. También existe el valor del límite para cuando x tiende a 1 de f de x, es decir, de x al cuadrado, que sería 1 elevado al cuadrado, que es 1. Y además se cumple que el valor de la función en el punto y el límite para cuando x tiende a 1 de esa función son exactamente iguales. Luego nuestras tres condiciones se cumplen y en consecuencia nuestra función es continua en el punto x igual a 1. Puedes observarlo en la gráfica. No sería necesario levantar el lápiz del papel para dibujar esa función. X al cuadrado, por tanto, es una función continua. Pero ahora vamos a probar con distintos tipos de discontinuidades, uno detrás de otro para que de alguna manera tengas la clasificación completa. Y vamos a probar con una muy sencillita. Imagina esta. F de x es igual a x al cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Y vamos a probar la discontinuidad de esa función en x igual a 1, que evidentemente es el valor que anula el denominador. Veamos qué ocurre. Primero, ¿existe el valor de la función? Si sustituimos el punto 1 en las x, obtendríamos en el numerador un 0 y en el denominador un 0. Una típica indeterminación que vimos en el cálculo de límite. Luego no existe el valor de la función en ese punto. ¿Existirá el valor del límite para cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 partido por x menos 1? Sabemos que la indeterminación que se nos presenta es 0 partido por 0. Y por ello vamos a descomponer factorialmente el numerador, que nos quedaría como x menos 1 por x más 1. Suma por diferencia, diferencia de cuadrado. Y en el denominador un x menos 1. Claro que podemos cancelar el x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador. Y el límite finalmente nos da 2. Aquí lo que observamos es que no existe el valor de la función en el punto, pero sí el del límite. Este tipo de discontinuidades se llaman discontinuidades evitables. La representación gráfica de esa función sería esa. Hay un hueco justo en el punto x igual a 1. Y ese hueco lo podemos llenar. ¿Cómo? Con el valor del límite. De ahí que la discontinuidad sea evitable, porque podemos asumir que la función tiene en ese punto el valor del límite para cuando x tiende a él. Ya tenemos un tipo de discontinuidad. Ahora vamos a buscar otra. Vamos a buscar una discontinuidad en una función definida a trozos. Las funciones definidas a trozos tienen puntos críticos que modifican el comportamiento de la función. De hecho, la definición de la función cambia en base a esos puntos críticos. La función que estamos considerando es que si x es mayor que 1, f de x va a dar x. Mientras que si x es menor o igual que 1, el valor de la función es 2. Bueno, vamos a ver cómo encaramos esto. De entrada, veamos si se cumplen nuestras premisas. La primera premisa era que existiera el valor de la función en el punto, es decir, que exista f de 1. Como hay una parte de la función que justamente contempla el 1, ese x menor o igual que 1, sabemos que su valor es 2. Ahora veamos si existe el límite para cuando x tiende a 1 de nuestra función. Claro que nuestra función es muy peculiar, está definida a trozos. Luego tendremos que contemplar cómo nos acercamos al valor 1, si desde la izquierda o desde la derecha.
Estos son los límites laterales. Si existen ambos límites laterales y coinciden, entonces existe el límite, en caso contrario no. Vamos a acercarnos por la derecha, por eso ponemos ese 1 con un subíndice, con un superíndice positivo, y por la izquierda. Si nos acercamos por la derecha, estamos tomando valores mayores que 1, luego es esa parte de la función la que funciona, valga la redundancia. Por tanto, tenemos que tomar x, y si tomamos el valor de x, en el límite la función valdrá 1, mientras que en el segundo caso vale 2, cuando nos acercamos por la izquierda. Como acabamos de contemplar, el límite por la izquierda y por la derecha son distintos, por tanto, el límite de esa función no existe en x igual 1. Esa sería la representación gráfica de la función. Verás que hay un salto, es una discontinuidad de salto, y además es de salto finito, puesto que podemos medir esa distancia, sin más que restarle al valor del límite por la izquierda el valor del límite por la derecha. El salto es de una unidad. Acabamos de ver una discontinuidad de salto finito. Veamos si existe una definición también para una discontinuidad de salto infinito. Y el mejor ejemplo es este que te voy a poner. F de x igual a 1 partido por x. Y queremos estudiar si esa función es continua en el punto x igual 0. Volvemos a nuestras tres premisas. No existe el valor de f de 0. Es obvio, ¿no? Porque si cambio la x por un 0, eso me da 1 partido por 0, que hablando de límite será infinito, pero aquí estamos obteniendo el valor de la función en el punto. Y no podemos obtenerlo. La calculadora no nos lo permite. Ahora veamos si existe el límite para cuando x tiende a 0 de 1 partido por x, lo que me obliga a estudiar el límite por la izquierda y por la derecha. Vamos a comenzar por dibujar una tabla, fijar el punto 0 en medio de esa tabla e irnos acercando con sucesivos valores que se aproximen a 0, desde la derecha en este caso, es lo que estoy haciendo, y luego vamos a hacer lo mismo desde la izquierda. Si aquí tomamos desde el 1 y fuimos disminuyendo hasta 0, aquí tomamos desde menos 1 y vamos disminuyendo hasta 0. Y lo que ocurre es que si empiezo a calcular eso, por una parte me dan valores negativos, en valor absoluto muy grandes, a medida que me voy acercando al 0, menos 100, menos 1000, y por otra parte, si me acerco desde la derecha ocurre lo mismo pero con valores positivos. ¿Eso qué significa? Eso significa que la función se dispara hacia el menos infinito si nos acercamos por la izquierda y hacia el más infinito si nos acercamos por la derecha. Por tanto, los límites laterales no son iguales y por tanto no existe el límite para cuando x tiende a 0 de 1 partido por x. Nos encontramos ante una discontinuidad de salto, pero de salto infinito, tal como indica en la gráfica. En la gráfica puedes ver que si recorremos la función de izquierda a derecha, a medida que nos aproximamos al 0, se va disparando la función hacia el menos infinito, mientras que si lo hacemos de la derecha hacia la izquierda, se dispara hacia el más infinito. Por tanto, se está produciendo un salto infinito en el punto x igual 0. Y por último, vamos a ver un tipo de discontinuidad muy peculiar. Es la discontinuidad esencial. Esta función, x cuadrado más 1, está definida solo si x es menor o igual que 3. Si yo trazo una recta y sitúo el punto 3, eso está significando que la función solo existe a partir del 3 hacia la izquierda, pero en la derecha no puedo dibujar ningún punto. Porque ahí la función sencillamente no existe. Primer paso. ¿Existirá el valor de la función en el punto x igual 3? Por lo que se ve sí, porque para los valores menores o iguales que 3 solo tengo que sustituirlos en x cuadrado más 1, y en este caso nos dio 10. ¿Existirá el límite para cuando x tiende a 3 de nuestra función? Aquí volvemos a tener que estudiar los límites a la izquierda y a la derecha del 3.
Si lo estudiamos acercándonos desde la derecha, nos va a resultar imposible, porque ahí la función no existe, no podemos ir dándole valores sucesivos acercándonos a 3. No hay manera de calcularlo porque no existe la función para aquellos valores que sean mayores que 3. Es un caso diferente de los anteriores. En los anteriores podíamos calcular los límites y podía que no coincidieran, pero en definitiva podíamos calcular los límites. Y por último, si me acerco por la izquierda, sí que es posible calcular el valor del límite. Me basta con sustituir en x cuadrado más 1. 3 elevado al cuadrado que son 9, 9 más 1 que son 10. Ese sería el valor por la izquierda. Pero al no existir uno de los límites, dado que la función no está definida, para ese entorno, nosotros podemos decir que este es un límite esencial. Perdón, que esta es una discontinuidad esencial. Se me fue la bola. Y con esto nos despedimos por hoy. Y nada, nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.